Dios los bendiga. Esto es Enraizados, día 47. Nuestra fe y el neocarismatismo. Una fe sana. Respondamos las preguntas: ¿qué es el neocarismatismo y por qué no somos parte de ese movimiento? Debemos iniciar diciendo que la Biblia dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto está en 1 Timoteo 4, 3 al 4. Y nosotros creemos que eso es lo que está pasando en el movimiento neocarismático precisamente. Antecedentes. Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Juan 15, 7. Así surgió el cristianismo, fundado firmemente en dos cosas inconmovibles: la obra salvadora de nuestro Señor en la cruz y su palabra gloriosa que nos da luz y guía. La muerte y la resurrección del Señor fue el tema central de los primeros predicadores del primer siglo de la fe, y fue precisamente en ese tiempo en el que se escribió la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento. Con esas dos sólidas bases, el cristianismo combatió contra los ataques de violencia física e intelectual que tuvo que enfrentar en sus inicios. El problema vino cuando la persecución terminó. Mientras miles de cristianos eran asesinados por no renegar de su fe, muchos más se convertían y se fortalecían. Alguien dijo que la sangre de los mártires era fermento de la fe. Sin embargo, cuando en el año 313 el emperador romano Constantino legaliza el cristianismo, se inicia un proceso lento, paulatino, pero terriblemente devastador de deterioro de la fe cristiana. Digamos que el cristianismo pudo contra los ataques físicos, contra la guerra mortal de los perseguidores, pero cuando se oficializa o cuando termina la persecución, la guerra contra la perversión o contra la entrada de ideas equivocadas, de esa guerra no salió tan victoriosa la iglesia. Los miles de convertidos que venían de las religiones paganas introdujeron ideas ajenas a la fe de Jesús en un proceso que la mayoría no pudo detectar, y quienes lo hicieron fueron condenados por disidentes. Si hubo pastores, líderes que se levantaron y dijeron: oigan, eso que está pasando no es correcto, seguramente hubo quienes los condenaron por disidentes. Como ejemplo, estas son algunas de las ideas que muy pronto contaminaron la fe verdadera. Por ejemplo, el pan de la cena como el alimento de la inmortalidad. Por ahí uno de los padres de la iglesia dijo esta idea, que tal vez no estaba pensando él de veras en la transustanciación, que ahora se cree en la iglesia romana. Tal vez él no estaba pensando en eso, pero esa simple idea, esa palabrita, se fue penetrando y se convirtió finalmente en una concepción equivocada acerca del pan de la Santa Cena. El bautismo como sacramento para la salvación. El bautismo no viene por el bautismo no viene la salvación es por creer en Jesucristo. El bautismo es un símbolo, pero el bautismo llegó a ser para unas personas un sacramento y un método para salvación. La idea de una deidad femenina. En las religiones paganas se tenían dioses y diosas, y esa idea de una deidad femenina, y sin duda que María era el mejor candidato. La iglesia como un poder clerical para administrar la gracia de Dios, el símbolo de la cruz como objeto de la adoración. Estas cosas, estas ideas comenzaron a contaminarse. Fue por medio de este proceso que se creó lo que llamamos la iglesia apóstata, que durante la Edad Media era un poder incuestionable y protagonista de las más inmorales, sangrientas y pecaminosas acciones que podemos imaginar. Hemos de decir que siempre hubo disidentes, es decir, siempre hubo discípulos verdaderos del Señor Jesucristo que no se adaptaron con la moda, ni se dejaron intimidar por las presiones políticas ni por las amenazas. Muchos fueron asesinados por no unirse a la corriente del deterioro que envolvía a la mayoría. No abordaremos los detalles de este deterioro porque no es nuestro propósito, este no es un curso de historia, pero sirva este ejemplo para reconocer que en todas las épocas hace falta que algunos levantemos la voz y la pluma en defensa de la verdad y no consintamos en el alejamiento de la palabra, por más democrático que sea el error. Lo que quiero decir es que lo que pasó en aquella ocasión, lo que pasó allá en los inicios del cristianismo, puede estar pasando ahora entre nosotros también. Y pasó la época anterior, es decir, pasa cada época determinada de la historia de la fe, y debemos levantarnos una vez más y debemos regresar una vez más a la palabra del Señor. Después de la Edad Media surge un destello de luz. Permítame explicarlo brevemente de la siguiente manera.
Le preguntaban a Martín Lutero, aquel monje agustino que se convierte al cristianismo leyendo la carta a los romanos. Le preguntaron, ¿cómo hizo usted para lograr semejante revolución espiritual en Alemania y en todo el mundo? Él respondió, yo no hice nada, la palabra de Dios lo hizo todo. Yo solo señalé la verdad y la palabra derribó reinos, cayó bocas y revolucionó las naciones. Esto es verdad. La revolución más grande de la historia es la que causó el Señor Jesucristo con su llegada. Sus enseñanzas son la oportunidad más extraordinaria que tiene un ser humano, una sociedad, para cambiar. Por eso el gran logro de la reforma religiosa de los siglos XVI y XVII fue hacer accesible la Biblia al ser humano común, poniéndola en su idioma, en el idioma del pueblo, y levantarla y ponerla como el centro de la celebración cristiana. Antes de esto, la celebración o culto cristiano era en latín, y la Biblia era prohibida para los creyentes. La reforma más radical fue la que realizaron un grupo de pastores e iglesias, quienes finalmente se volvieron en los fundadores de la denominación bautista. Desde entonces la palabra ocupa un lugar principal en la celebración cristiana. Gracias a Dios por su palabra que vino a revolucionar el mundo y a darnos una oportunidad para acercarnos a su amor y a su gracia. Sin embargo, déjeme decir entre paréntesis, no lo escribí acá, pero lo digo ahora. Justamente en el neocarismatismo que ahora vivimos, en esta apostasía que ahora se vive en el cristianismo, justamente la palabra ha dejado de estar en el primer lugar. Ahora en el primer lugar está una batería o un micrófono o un líder de alabanza que manipula a la gente. Si la música ha venido a ocupar un lugar preponderante que debió ocupar siempre o debe ocupar siempre la palabra de Dios en el culto cristiano, es Dios a quien se celebra y es su palabra el centro de esa reunión. Ahora bien, es muy sencillo notar que estamos enfrentando una nueva etapa de deterioro de fe. Tenemos que reconocer que siempre han existido en las diferentes etapas de la historia errores, desviaciones y confusiones, pero hay tiempos especiales en los que las desviaciones se hacen tan generalizadas que el peligro es mayúsculo. Algunas de las evidencias de este deterioro son las siguientes: el llamado Evangelio de la Prosperidad, el llamado mover del Espíritu que maneja conceptos de magia, manifestaciones extrabíblicas, el excesivo énfasis en lo que algunos confunden con dones espirituales, lenguas caídas al suelo, risa santa, borrachera espiritual, muelas de oro, lluvia de diamantes, liberaciones, etc. El uso de la doctrina de choque en lo que se llaman encuentros, el humanismo exacerbado que se manifiesta en las llamadas declaraciones, bendiciones que se manejan como conjuros especiales, la exaltación de la música y el desplazamiento de la palabra a un lugar secundario. Todo esto son señales de perversión, de un cambio negativo en la fe. Las bases del error. En ocasiones es difícil distinguir el error porque regularmente las herejías se presentan llenas de declaraciones bíblicas y de palabras piadosas aparentemente. Tenemos que reconocer que una herejía regularmente no es una mentira, sino una verdad exagerada. Así que la línea que divide el mensaje verdadero de lo que no es puede ser muy tenue y no todo el mundo puede percibirla. Por esta razón debemos, antes de seguir, identificar algunas de las bases del error, y si las entendemos podremos saber que todo el edificio está contaminado. Por ejemplo, el mito de la serpiente, le llamaré mitos a estas bases del error. El mito de la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 4, 5. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que uno de los rasgos del pecado original es la pasión del ser humano por ser como Dios. En ocasiones se manifiesta abiertamente y en otras oculta, incluso bajo la hipócrita cara de la falsa espiritualidad. La nueva era, que no es nueva en sus filosofías, pero sí en su poderoso ataque contra las verdades teológicas de la fe cristiana, contamina al mundo con una atractiva mentira que se mimetiza en todos los ámbitos filosóficos y religiosos y adquiere formas y colores a su conveniencia. Se mimetiza aquello que hacen algunos animales que se confunden con el paisaje, ¿no es cierto? Así pasa con estas ideas humanistas que se están metiendo por todas partes, incluso en el cristianismo. En el mundo secular se habla, por ejemplo, de la ley de la atracción, el secreto, ¿no es cierto? No vio usted la película, no leyó el libro. El secreto de que hay fuerzas que podemos usted y yo declarar, proclamar para nosotros si nos concentramos, si tenemos pensamiento positivo, si hacemos declaraciones positivas. La ley de la atracción, el secreto, la visualización, visualízate a ti mismo como un campeón. El pensamiento positivo, los decretos, los ritos.
Esto está en el mundo, esto es nueva era, esto es humanismo. Pues en el mundo evangélico, estas ideas se disfrazan de cristianismo y se habla de el evangelio de la prosperidad, la bendición, dicen algunos, la fe positiva, las declaraciones, los pactos. Pacte con Dios, es la misma cosa que lo que hay en el mundo, pero con terminología cristiana. El mito de las declaraciones. Es muy común que usted y otros hermanos, muchos predicadores, digan cosas como estas. Decláralo. Ya he declarado sanidad o liberación para tu vida. Y muchos cristianos lo hacen todo el tiempo. No se ofendan cuando estoy abordando algo que usted hace muy seguido, pero déjeme preguntarle. ¿Está obligado Dios a sanarme si me declaro sano? ¿Tengo yo un poder para sanarme por medio de la palabra? Si esta doctrina es verdad, ¿por qué no se declaró Pablo libre de su aguijón en la carne? ¿Acaso no sabía Pablo esto? El apóstol Pablo, el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, ¿no sabría esto? ¿Por qué no se declaró sano? Porque no aparece en ningún pasaje de la Escritura y escribió 13 cartas. Y es un personaje preponderante en el libro de los Hechos y no encontramos un solo ejemplo de que él haya hecho una declaración sobre su sanidad o sobre la sanidad de alguien más. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me ensoberbezca sobremanera, no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12, 7 al 9. Todo lo que usted ha declarado ha sucedido de verdad. Todo lo que han declarado los profetas o apóstoles que usted ha escuchado se ha realizado de verdad. La respuesta es no, no es cierto, no. Usted ha declarado montones de cosas, cientos de cosas que no han sucedido nunca. Claro, ha declarado 350 cosas, no sucedió, y declaró una y sucedió, y usted piensa que es el poder, y eso que sucedió no sucedió porque usted lo declaró, sucedió por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Tengamos cuidado, el hecho de que sea una práctica muy común no significa que sea una verdad bíblica. El mito de las cancelaciones. Seguramente le han dicho a usted que necesita cancelar alguna maldición que se ha acarreado por algo que dijo o por lo que hizo un antepasado suyo, un antepasado de antes de que usted naciera. Además de las preguntas y afirmaciones anteriores, permítame decirle una más. Se trata de una cosmovisión Harry Potteriense, perdón, no existe esa palabra, pero así lo voy a decir, Harry Potteriense, llena de conjuros, palabras mágicas y palabrerías merlinescas. ¿Qué no prometió Dios cuidarnos? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Si el poder está en la palabra, nuestra palabra, ¿cómo le harán los mudos? ¿Hay algún ejemplo de un héroe de la Biblia que haya enseñado y practicado esto de hacer cancelaciones? No, no hay ningún ejemplo. Si alguien me hace una maldición y yo no me doy cuenta y no hago el ritual de cancelación, ¿estoy bajo maldición y las promesas de Dios sobre mí no se realizan? Génesis 12:13 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Acaso no está vigente esta promesa? ¿Necesito hacer brujerías para cuidarme? Porque eso de hacer cancelaciones y declaraciones es lo mismo que brujería. Por estos pases mágicos, por estas palabras, por lo que yo digo. Cuidado, eso no es cristianismo. Disculpe usted, esto no es cristianismo. El mito de los pactos. Los promotores del Evangelio de la Prosperidad nos exhortan a pactar con Dios y sin embargo deben entender lo siguiente. Un pacto se hace entre dos iguales. Una parte se compromete con una cosa y la otra parte se compromete con otra cosa. En un pacto uno necesita lo que tiene el otro y viceversa. Yo tengo un dinero, usted tiene un carro, Señor. Le doy mi dinero, esa es parte de mi pacto, usted me da el carro. Ese es el pacto entre iguales. Ante esta circunstancia, dígame usted una cosa. ¿Qué podemos tener nosotros que Dios necesite para que pactemos con Él? La respuesta es nada. Luego entonces, ¿cómo podríamos pactar con Él? No perdamos de vista una cosa. El pacto que Dios ha hecho con nosotros y que se manifiesta de muchas maneras en toda la Biblia se llama testamento. ¿Por qué? Porque se trata de un pacto entre no iguales, sino de un pacto entre un Dios todopoderoso
y seres humanos limitados y débiles. Nuestro pacto con Dios no es entre iguales, es entre el Dios Todopoderoso y nosotros, débiles humanos. Y resulta que Dios no necesita nada de nosotros, pero nosotros necesitamos todo de Dios. El pacto, mejor llamado testamento, entre Dios y nosotros, es iniciativa, derecho y autoridad de Él. El pacto se puede identificar y resumir muy sencillamente. Él es nuestro Padre y si somos sus hijos, Él es nuestro Maestro, si somos sus discípulos, Él es nuestro Rey, si somos, perdón, lo estoy leyendo en desorden, voy a decirlo otra vez. Él es nuestro Padre si somos sus hijos, Él es nuestro Maestro si somos sus discípulos, Él es nuestro Rey si nosotros nos sometemos a Él. A través de toda la Biblia este pacto se manifiesta de diferentes formas, pero en el fondo es el mismo, es uno solo, el testamento, el pacto de Dios. Para que su pacto o testamento con nosotros se cumpla, igual que todo pacto, fue necesario la muerte. Y esto ha acontecido porque un testamento no sucede hasta que muere el testador, ¿no es cierto? Pues sucedió, Él murió por nosotros. Podemos decir que la realidad de su pacto tuvo un costo altísimo. Nosotros solo tenemos la opción de aceptar o no ese pacto. Así que no tenemos autoridad ni poder ni razón alguna para tomar la iniciativa y pretender pactar con Dios de acuerdo a nuestros deseos. Podemos rechazar su pacto si queremos, o podemos aceptarlo si queremos, pero no podemos hacer ningún otro pacto con Él. Cuando el cristiano le dice a Dios, voy a sembrar esta ofrenda para que me dé suficiente dinero para pagar mis deudas, ¿no es esa una falta de respeto al Creador y dueño de todo cuanto existe? ¿Qué necesita Él? Él no te que des una ofrenda, Él no necesita eso. Escúcheme, Dios puede darme y ha prometido darme todo lo que necesito y no necesito que yo lo convenza con dinero. Si Él no es un funcionario público al que se puede sobornar. Y si no está dentro de su plan, el que yo reciba tal o cual dinero no me lo va a dar aunque yo entregue todo lo que tengo. Si no me lo quiere creer, pregúntenle a los incautos que han mandado sus dineros a usureros de la televisión. Hay una hermana, falleció una hermana de nuestra iglesia, la hermana Vidaura, hace algunos años. Enfermó de cáncer y cuando la visité me dijo así, pastor, voy a aceptar la voluntad de Dios y no voy a pedirle ningún cambalache. Así llamó ella esto, cambalache. Y si usted dice, ¿qué es cambalache? Es el pacto que hacen algunos que quieren hacer con Dios, un cambalache. Él sabe lo que tengo, dijo la hermana, y Él sabrá lo que hará de mí. ¿No es maravilloso? Eso es fe. Por cambalache ella hablaba de lo que algunos llaman pactar con Dios. Si me sanas, te prometo ser mejor cristiana. Si me sanas, voy a ir al templo todos los días. ¿No es lo mismo que las mandas de la religión popular? La simple idea de pactar con Dios a iniciativa nuestra es un insulto a su soberanía. Porque no puedes pactar con Dios. Él ya pactó con nosotros a través de su testamento. Puedes aceptarlo o no aceptarlo. Pero pretender establecer tú las cláusulas del pacto con Dios, porque un testamento tiene cláusulas. ¿Y quién las establece? El testador, no el heredero. No el heredero, el que va a darle su herencia al otro. Las cláusulas no las establece el heredero. El heredero lee el testamento y ahí dice que tal cosa es la cláusula, que tiene que casarse para recibir la herencia, o que tiene que no casarse para recibir la herencia, o lo que sea. Esas son las cláusulas. ¿Y quién las puso? El que va a dar su herencia, no el que va a recibirla. Es insultante creer que tenemos derecho de pactar con Dios. Dios, te prometo que si me sanas de mi diabetes y mi celiaquía, de mi hipertensión y de mi artritis, te prometo ser mejor pastor. Y Dios me dice, yo quisiera que tú quieras ser mejor pastor, aunque yo no te bendiga de esa manera. O sea que se trata de una actitud terriblemente negativa, corriente. Ahora resulta que voy a ser bueno, voy a hacer mejores cosas de Cristo si Dios me bendice. No, voy a hacerlo aunque no me bendiga, porque ya me bendijo. Ahora bien, ¿qué es lo que está detrás de estas ideas? Seamos sabios y descubramos el fondo de estas falsas doctrinas. Lo que está detrás de esta idea es la manifestación oculta del pecado original que sigue vigente en la vida de muchos. Serás como Dios, le dijo el diablo a Eva, y muchos siguen creyendo en esa tentación. Génesis 1:3. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Este es el rasgo distintivo de Dios. Él puede crear cosas de la nada con su sola palabra. Pero Eva y Adán no pudieron hacer eso,
y Dios nunca habló de darles ese poder. De hecho, en ese momento la manera de demostrar su adoración a Dios, su fidelidad y su sometimiento era reconocer su limitación y la autoridad del Padre. Sin embargo, cayeron en la tentación, y lo mismo pasa con muchos el día de hoy. No se conforman con el mensaje sencillo del Evangelio, sino que anhelan poder y ofenden a Dios con sus pretensiones de divinidad. Recordemos lo que hizo Jacob en relación a la demanda de su esposa Raquel. Cuando enfrentaba su esterilidad y renegaba llena de envidia, dijo, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, y si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de su vientre? Génesis 31 al 2. Jacob sabía sus limitaciones y aunque era patriarca y el heredero de la promesa de Dios, Abraham supo reconocer su lugar de seguidor de Dios y no atentó contra su soberanía. Imitémosle. No dijo, bueno, vamos a pactar con Dios, vamos a decir a Dios que si nos da un hijo, vamos a ser mejores personas. No dijo eso. Tampoco nosotros somos dioses. Además, hay que decirlo, cuando ambos aceptaron la voluntad de Dios, finalmente Raquel sí tuvo 2 hijos. Y en el parto del segundo hijo murió ella. ¿Podemos ver la voluntad de Dios? Él sabía cuándo era oportuno que ella diera a luz hijos. Y no habría de cambiar su voluntad por los caprichos humanos. En ocasiones no entendemos la voluntad de Dios. Ella era una mujer débil. Tener hijos era peligroso. De hecho, murió con su segundo hijo. Qué bueno que no tuvo hijos antes. Qué bueno. Era su esposa amada de Jacob. Qué bueno que no tuvo hijos antes. Hubiera muerto antes. Y Dios sabía eso. Dios sabía de su debilidad. Dios tiene planes. Y Él es soberano. Y usted, a lo mejor usted dice, pero Dios pudo haber hecho que no muriera. Sí, tiene razón también. Pero Él sigue siendo soberano. Y sigue siendo el hombre limitado. Y seguimos nosotros siendo gente que no tenemos el poder para hacer las cosas. Si realmente tuviéramos un poder para realizar cosas, si realmente tuviéramos un milagro en la boca, como dicen algunos insolentes, llenos de herejía. En tu boca hay un milagro. Mentira, vil mentira, herejía, idea equivocada que ofende la verdad de Dios. Si de veras tuviéramos un milagro en la boca, como dicen algunos insensatos, destruiríamos nuestra vida usando dicho poder. Solo Dios tiene el control. Respetemos su soberanía, su autoridad y su poder. Dios ha hecho un pacto con nosotros y nos corresponde aceptarlo o no. Pero no nos corresponde someternos a Él a ningún otro pacto. No nos corresponde someterlo a Él a ningún otro pacto. Sencillamente porque no tenemos ni derecho, ni autoridad, ni poder. El mito del falso evangelio de la prosperidad. El falso evangelio de la prosperidad es el nefasto resultado de todas estas herejías enlazadas juntas. Se trata de la consolidación materialista de la pasión por ser dioses controladores de todo lo que nos rodea. Además de avergonzarnos de los excesos que realizan los falsos profetas, falsos apóstoles y algunos otros de los que solo podemos calificar como ignorantes, predicadores o cantantes, definamos las ideas equivocadas de este punto de vista. Un equivocado concepto de la prosperidad. La Biblia sí habla de la vida abundante, sí habla de la prosperidad del cristiano, pero la define como plenitud de vida. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. 1 Timoteo 6:6. Identificar la prosperidad como la abundancia de propiedades, ropa fina, dinero, etc. es una idea muy lejana a lo que el Señor Jesús propuso para nuestra vida. Un énfasis pecaminoso en lo material también es parte de este concepto equivocado. La palabra habla de los bienes materiales y nos enseña cómo relacionarnos obviamente con ellos, pero hacer de ese tema la razón de vivir, la pasión en la predicación y la dinámica de la llamada administración es una herejía enorme. ¿Cuánta ignorancia puede haber en quienes predican este falso evangelio cuando la palabra es tan sencilla? Leamos. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Proverbios 38. ¿No es claro esto? ¿No es claro esto que pide esta persona inspirada por Dios y aparece en la Biblia, se eterniza su oración para que nosotros la imitemos? Un análisis torcido de las evidencias del Nuevo Testamento también tiene que ver con esto. Para poder apoyar sus excesos, han llegado a decir que el Señor Jesús era millonario, sus apóstoles también.
Una vez más, ignoran la palabra. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Eso está en 1 Corintios 4, 10 al 14. Son palabras del apóstol. Y no habla de que trae trajes de diseñador y que anda en un yate y en un jet. No habla de eso. Está hablando de su pobreza. Sin embargo, ¿era rico espiritualmente? Por supuesto, y pleno, por supuesto. También el uso perverso de la necesidad y el deseo de los creyentes por la prosperidad. Lo peor de todo es que, igual que los motivadores profesionales, los promotores del secreto y de la nueva era, los brujos, los timadores, los charlatanes, igual que ellos, usan estas ideas para extorsionar a la gente, los promotores del Evangelio de la Prosperidad. Con la herejía de la supuesta oportunidad de pactar con Dios, hacen que la gente entregue todo lo que tiene, motivada por una ambición desmedida en lo material que ellos mismos siembran. Se trata del mismo pecado por el que nuestro Señor se trata del mismo pecado con el que nuestro Señor actuó con celo y fuerza en el templo cuando dijo, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso es lo que es. Algunos edificios, eso es lo que son, cueva de ladrones. Eso es lo que son algunos programas supuestamente cristianos por televisión. Cueva de ladrones, lucrando con la necesidad de la gente. Siembran en la gente la necesidad material. Es que tú puedes ser próspero, es que tú puedes ser rico, Dios quiere que tú tengas todo. Siembran eso primero. Y luego le dicen, manda tu ofrenda para que puedas hacer el milagro. Un enriquecimiento deshonesto de los promotores de este movimiento. La ambición se convierte en un estilo de vida y muy pronto deja de ser secreto que los falsos profetas y falsos apóstoles de esta doctrina viven fuera de la honestidad propia de los hijos de Dios. Y no se trata de pedirles que vivan mal, pero sí, si Dios les da tanto, ¿no sería bueno que lo usaran para ayudar a los pobres o para apoyar a la obra misionera antes de comprarse palacios, aviones, barcos, etcétera? Que no usan en lugar de comprarse estas cosas que, por cierto, no usan para el ministerio, sino para sus placeres. Les queda bien el siguiente texto. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Como dijo el mismo Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Lo más peligroso de esta doctrina falsa es que está influyendo mucho en la vida de los cristianos. Y son muchos los que están siendo tentados a vivir en la superficialidad de un evangelio light. Así que no se trata solo de un punto de vista diferente o de una idea que no compartimos y ya, sino de un ataque infernal del enemigo para menguar el poder del Evangelio y la Iglesia de Cristo. Es un hecho que la Iglesia cristiana está siendo criticada severamente por la propagación de esta idea. Así que combatamos esta herejía con autoridad y no dejemos que penetre en nuestra comunidad. El mito del sensacionalismo. Todo lo que vimos y reflexionamos hasta hoy y lo que veremos más adelante tiene un denominador común, sensacionalismo. Se trata de la pasión por las sensaciones, las emociones y las grandes impresiones. Hay gente que no puede vivir sin emociones fuertes y en lo espiritual no se conforma con un sencillo evangelio de Jesús y necesita de experiencias de éxtasis, emociones y hasta escándalos. Con todo respeto lo digo, es probable que no hayan experimentado realmente el amor de Dios y por eso necesitan de algo más que les satisfaga su morbo. A causa de esta pasión, los excesos son increíbles. Sé que la mayoría de ustedes no necesita de muchos argumentos para reprobar estas cosas porque sencillamente no son bíblicas. Sin embargo, conviene que mencionemos aquí algunas. La risa santa o la bendición de Toronto, también llamada la borrachera espiritual. Algunos opinan que surge en Florida, pero parece que se acuñó en una iglesia cercana al aeropuerto de Toronto. Se describe como un arrebato de la risa incontrolable causada supuestamente por el Espíritu Santo. Se hace también sonidos de animales, leones, perros. El fenómeno sucede aún en medio del culto y el culto y la predicación siguen a pesar del desorden que este fenómeno pueda causar.
Ciertamente en el libro de los Hechos se acusó a los apóstoles de estar borrachos, pero las evidencias del ministerio fueron claras. Predicaron el arrepentimiento y la fe. Y esto no se ve por ningún lado en las iglesias que practican este fenómeno. La experiencia es un mal testimonio y una vergüenza ante los de afuera. El fenómeno provoca orgullo, división, satisfacción carnal e inutilidad en el cristiano. El cristiano cree que ha tenido una bendición tan grande que otros no tienen, que siente orgullo espiritual, a menudo deja su iglesia y se va a otra donde aprendió esa cosa y se convierte en un cristiano sin frutos espirituales. El mito de las unciones, la unción del oro, la unción de los diamantes, una vez más la ambición, la pasión por experiencias y las ganas de figurar, trascender o innovar llevan algunos a excesos como estos. Oro descendiendo del cielo, diamantes en los sillones, etc. Todo está bien si pasa la siguiente prueba. Todo esto estaría bien si pasa la siguiente prueba. Analicemos el asunto a la luz de estas preguntas. Si esto es cierto, ¿no valdría la pena, hacer esto en los países donde hay pobreza? ¿No será bueno que estos que tienen la unción de los diamantes y la unción del oro, no estaría bueno que se fueran allá a África, a Angola, a algún país lleno de hambruna y que hicieran el milagro? ¿No sería bueno? ¿Cuál es la bendición de hacer llover oro o diamantes? ¿Cuál es? Si Dios dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿cuál es la bendición de hacer llover diamantes y oro? ¿Dónde dice la Biblia tal cosa? ¿Dónde dice la Biblia que tal cosa es un don de Dios? ¿Dónde está eso? ¿Dónde pasó en el libro de los Hechos? ¿Pasó alguna vez en la vida de los apóstoles? No, este fenómeno, esta experiencia ridículamente absurda y alejada de la palabra no aparece en la Biblia por ningún lado, ni tiene propósito espiritual alguno, salvo el orgullo de la comunidad, salvo el orgullo del falso profeta que se cree que tiene poder para algo. No hay otro resultado, no hay otra bendición. Existen muchos mitos más y muchos excesos, pero no resulta oportuno ni siquiera hablar de ellos y nos faltaría tiempo. La unción de la guerra, fenómenos a granel como las caídas, muelas de oro, barreras o muros espirituales, unción de las escobas, nuevas revelaciones, viajes espirituales a las cavernas de maldad, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Está esto en la Biblia? ¿Lo hizo el Señor? ¿Se salvan las personas por ello? ¿Testificamos al mundo con ello? ¿Qué produce además de satisfacción personal? ¿Tiene que ver con el cumplimiento de la gran comisión? ¿Realmente glorifica a Dios? Estas preguntas se le hacen a estas cosas, fenómenos, y salen reprobadas siempre. El mito de la experiencia consiste en interpretar la Biblia a la luz de la experiencia. Lo que se ve no se juzga, parecen decir como eslogan los que creen esto. Quienes viven inmersos en este nuevo deterioro de la doctrina bíblica, aunque dicen ponderar apasionadamente la Biblia, hacer declaraciones de amor y pasión por la Escritura, sin embargo su interpretación de la misma está fundada principalmente en la experiencia. Es decir, si lo sienten, si lo pueden ver, si lo creen de todo corazón, no importa lo que diga la Biblia, debe ser verdad. Esto es peligrosísimo, porque tu experiencia, mi experiencia, debe ser analizada, debe ser estudiada a la luz de la Biblia, y no la Biblia a la luz de nuestra experiencia. La palabra tiene la autoridad. Que me pasó algo, debo estudiarlo a la luz de esto, en lugar de estudiar esto, la Biblia, a la luz de mi experiencia. El mito o complejo de divinidad consiste en creer que el poder está en nosotros. Otra vez, no se trata de una declaración consciente, sino de una verdad que subyace en algunas creencias y prácticas. Se trata del humanismo de los constructores de la Torre de Babel que pretendían hacerse como Dios. Se manifiesta esta herejía en frases como las siguientes: está en tu boca un milagro, hay en tu boca un milagro, arrebata la bendición, cancela, ata, libera, declara, demanda, construye muros de protección alrededor de, la oración es poderosa. Todas estas ideas alejadas de la palabra. El mito de la gracia que se compra consiste en insistir en que para recibir bendiciones de Dios hay que enviar un dinero. La Biblia habla de diezmos, ofrendas, limosnas, primicias, y debemos enseñarlo y vivirlo y reconocer que la obediencia a esto hace cambios sustanciales en nuestra vida, pero no nos da derecho a usar tal enseñanza como medida de presión y de manipulación para conseguir ganancias. Es probable que la nueva era y toda la sincretista manera de vivir el cristianismo del día de hoy sea el falso profeta del que nos habló el Apocalipsis. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16,
13:14. Sea como sea. Es que en la época se habla de un falso profeta. A mí me parece que el falso profeta es una idea, un movimiento, una ideología perversa que confunde a la gente. Y me parece que el neocarismatismo y esta apostasía que se está metiendo en el cristianismo, me parece que es, si no lo es muy parecida al falso profeta. Luchemos por el reino con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Finalmente, el mito del vestido nuevo del emperador consiste en el temor que tienen algunos cristianos de evaluar y condenar fenómenos, ideas y prácticas por no ser consideradas fuera del mover del mover del Espíritu. A algunos les resulta difícil reconocer y aceptar que su mamá, su abuelita, su suegra, su pastor, su amigo, ese que sale por la tele con esos trajes tan finos, está equivocado. Hay gente que no puede decir eso, no, le resulta imposible entender eso. Y entonces me parece que se aplica este mito del vestido nuevo del emperador. Se lo cuento, ya lo sabe usted, es un cuento, pero este cuento me sirve para enseñar este mito. Aquel rey que era muy vanidoso y quería estrenar vestidos cada rato, y unos timadores llegan con él y le piden oro, piedras preciosas, plata, para hacerle un vestido. Y le están haciendo un vestido. Tienen ahí un telar en una bodega donde les permite, y ha dado todo su dinero, ya está en la calle porque les ha dado todo. Y un día dice, bueno, quiero conocer la tela del vestido. Y le dicen, está bien, nomás que te tenemos que decir una cosa. La tela es mágica. Solo pueden verla los que son aptos para su cargo. Los inteligentes, los sabios, los brutos, los insensatos no la pueden ver. Entonces entra el rey a donde está el telar vacío, porque lo están timando, y dice él, le pregunta, ¿qué le parece la tela, majestad? Y dice, uy, qué bonita tela. No ve nada, pero él dice, qué bonita tela, porque si dice que no ve la tela, entonces es un inepto, es un bruto. Manda a sus ministros para que vean la tela, y los dos regresan diciendo, qué bonita tela, es la tela más linda que hemos visto. No existe la tela, pero ellos dicen que la ven muy bella. ¿Por qué? Porque si dicen no veo nada, quedan mal. Finalmente el rey se pone nada, se abrocha nada, y se sale a desfilar sin nada. Y todos dicen, qué bonito vestido del rey, porque todos saben la cantaleta, el mito de que es mágica la tela y que si no la ven es porque son ineptos, y todo el mundo ve la tela y dice que qué bonita, hasta que un niño dice, papá, ¿me subes para ver el vestido nuevo del emperador, del rey? Y lo sube, y entonces él le dice, ¿por qué va el rey desfilando en calzoncillos? Y entonces toda la gente empieza a darse cuenta que tú lo ves, compadre. No, yo tampoco, viejo, y nadie lo ve. El rey tiene que terminar su desfile en calzoncillos, a los timadores se los metieron en la cárcel, pero la cosa fue ridícula. Bueno, eso está pasando. Eso mismo pasa en el cristianismo el día de hoy. Hay tantas cosas en medio de la efervescencia religiosa que la confusión se manifiesta con preocupante influencia. La nueva era y toda su filosofía antigua oriental se está mezclando con lo que a partir de ahora llamaremos el nuevo deterioro de la fe, y se ha creado una religión sincrética que algunos califican como el movimiento del Espíritu Santo. Seamos valientes. No tengamos temor de calificar ideas y rechazarlas. No tengamos temor de decir que esas cosas están equivocadas y que esos profetas, por muy ricos y por muy exitosos y por muy grandotas las iglesias que tengan y por muy grandes templos que edifiquen, si no están enseñando lo que dice la palabra, están equivocados. Son herejes, falsos profetas, falsos apóstoles. Atrevámonos a decirlo. No vayamos a ser hallados desfilando en paños menores nosotros también. Por todo ello podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. Los cristianos neotestamentarios debemos deslindarnos del movimiento neocarismático y sus excesos para exaltar el verdadero evangelio de Cristo. 1 Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Debemos constituirnos en defensores de la verdad para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Las columnas sostienen un edificio, los baluartes protegen de las fuerzas externas una ciudad. Eso es la iglesia de Cristo, una comunidad que sostiene y protege la verdad para garantizar que las nuevas generaciones puedan seguir creyendo el evangelio sin error. Debemos mantenernos como aliados de la verdad pura del evangelio, aunque esto signifique que seamos minoría, o seamos considerados disidentes, o incluso que seamos criticados o perseguidos. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Antes bien, renunciemos a lo oculto y vergonzoso, no andando
con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándoos a toda conciencia humana delante de Dios. Esto está en 2 Corintios 4, 1 y 2. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad, dice Gálatas 4, 16. Si no hubiera sido por los miles de héroes que no estuvieron dispuestos a mantenerse en la rebeldía contra la corrupción doctrinal y moral de los siglos posteriores a la era apostólica, los reformadores nunca hubieran encontrado la luz. Fue gracias a los disidentes que ha habido a través de toda la historia que se ha mantenido la verdad. Debemos estudiar, siguiente declaración, debemos estudiar toda idea a la luz de la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. No todo lo que brilla es oro, dice un refrán, un proverbio popular, y podemos decir que no todo el que pronuncia el nombre de Cristo está predicando su evangelio. No todo el que pronuncia la frase la sangre de Cristo está haciendo honor a la pasión de nuestro Señor. No todo el que cita la Biblia está enseñándola verdaderamente. Siguiente declaración. Debemos soportar la insistente tentación de ser influenciados por las ideas sensacionalistas, atractivas y emocionalistas que nos presentan algunos grupos que nos impactan por su gran crecimiento. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia y la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Eso está en 1 Timoteo 6:11. Siguiente declaración. Debemos reconocer que existen falsos profetas, falsos ministros y falsas ideas respecto al Evangelio, y debemos distinguirlas y desecharlas. Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien los toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo he demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? ¿He despojado a otras iglesias recibiendo salario para recibiros a vosotros? Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me falta lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe, mas lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Todo esto está en 2 Corintios 11, 1 al 15. Una de las debilidades de las comunidades cristianas es la resistencia o el temor por avalar y juzgar las nuevas posturas o modas o mensajes. Algunos tienen temor de cometer lo que ellos creen que es el pecado imperdonable, diciendo que no es de Dios un determinado mensaje, idea, práctica o fenómeno. Pero debemos atrevernos a reconocer y señalar de acuerdo con la Escritura lo que no está de acuerdo al mensaje del Señor. Y miren, el apóstol está hablando aquí en esta palabra y la verdad es que me identifiqué muchísimo con él, porque quiero decirle, por si usted está impactado, impregnado del neocarismatismo y les resulta un poco incluso molesto lo que estoy diciendo, pues le digo una prueba más: yo no le estoy cobrando por lo que le estoy enseñando. En cambio, esas personas a las que usted les manda dinero, está alimentando un movimiento apóstata que aleja a las personas del verdadero mensaje del Evangelio. Tengamos cuidado, atrevámonos a reconocerlo. Siguiente declaración. Debemos practicar el Evangelio sencillo de Jesucristo sin contaminación. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Gálatas 1, 7 al 9. El enemigo se opone a la predicación sencilla del evangelio porque lo hace accesible a todo mundo. Siempre habrá gente que, queriendo manipular a los demás y adquirir un poder, trate de complicar el mensaje para hacerlo exclusivo y para controlar las masas. Cualquier mensaje que pone trabas a los hombres y les exige algo más que creer y entregarse, poniendo antesalas como las obras, objetos santos, fenómenos espirituales o emocionales como lenguas, milagros, liberaciones, tumbadas, risas, ofrendas, asistencia a los encuentros, ministraciones especiales, etc., ha dejado de ser el evangelio puro del Señor. Conclusión. Dice usted, al fin. Debemos profundizar en nuestra fe para estar listos y defender la verdad, guiando a otros a corregir sus caminos. Dice la Biblia, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:20. Tengo un amigo que militó en nuestras iglesias, pero cayó en la tentación de buscar el crecimiento de su iglesia implementando algunas de las prácticas neocarismáticas, y después de su asistencia a un congreso de este tipo regresó a su iglesia tirando gente en el culto. Sus compañeros de ministerio le llamamos y le exhortamos a reflexionar con seriedad en el asunto. Él nos hablaba muy convencido de una experiencia que había tenido. Lo habían derribado, según él, con el poder del Espíritu Santo. Uno de nuestros pastores le dijo, si lo que experimentaste es verdad, y si lo que experimentas ahora en tu iglesia, si lo que estás haciendo es verdad, dinos, por favor, dinos dónde está en la Biblia para que nosotros también lo busquemos y también lo experimentemos, por favor. Esta fue su respuesta. No sé si está en la Biblia o no, pero eso no me importa. Yo lo experimenté y con eso es suficiente. Esa es una mega insensatez. Es una respuesta de lo más ignorante, de lo más absurda que existe. Nos quedó claro que su autoridad para establecer su fe no era la palabra de Dios, sino su experiencia. Le sugerimos que se uniera a una denominación diferente y así lo hizo. Si la palabra de Dios no es nuestra autoridad, no somos bíblicos y nuestra fe es dudosa y nuestra experiencia peligrosa. Y la palabra no tiene interpretación, no es de interpretación privada, tiene una enseñanza y punto. Porque hay gente que dice, bueno, es que yo interpreto eso, es que a mí me parece que dice, no importa qué te parece que dice. Dice lo que dice, sin importar si me parece o te parece. Porque si la Biblia dice lo que tú quieras, entonces la Biblia no dice nada. Entonces cada quien la puede agarrar, esa misma palabra, para enseñar lo que quiera. Pero no es así. La Biblia dice un mensaje, uno en particular, en cada porción. Y ese debemos buscar. Busquemos la verdad en la palabra y vivamos la compasión. Debemos establecer iglesias sanas donde se enseñe el verdadero evangelio y se imparta un discipulado bíblico. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Queridos amigos y hermanos, sé que me he tomado más tiempo que en todos los devocionales, pero en esta ocasión lo ameritaba. El tema lo requería. Sé que hay quien hubiera pensado, hubiera hablado menos, porque no le gusta que reprochemos o que reprobemos el error. Pero el asunto es tan serio, el asunto es tan grave, que vale la pena esfuerzos de cualquier tipo que hagamos para prepararnos y defender la verdad de Dios. Espero que traiga bendición para su vida esto, y me encantaría que nos encontráramos de nuevo mañana. Hasta pronto.